Bueno, ya hemos empezado a transmitir. Ahora vamos a esperar a que arranque el programa. Buenas tardes. Vamos a hablar del árbol genealógico hoy. Estamos parados frente a la vida y no comprendemos qué es la vida. No entendemos para qué estamos en la vida y nos preguntamos por nuestra misión en la vida. Muchos han pasado por la vida sin haber encontrado esas respuestas y otros ni siquiera llegaron a hacerse esas preguntas. En un clan siempre hay al menos uno que tiene esos interrogantes y se pone a indagar. Y descubre que mirando hacia su clan, viendo las conexiones, profundizando en lo que conoce de su linaje, va encontrando resonancias, con unos más, con otros menos, pero se identifica con todos cuando descubre que él mismo es uno de todos ellos, que tiene en él mismo la información del todo. Y a este curioso indagador se le denomina la oveja negra, porque es distinta al rebaño de ovejas blancas, y es justo esa oveja diferente la que viene a sanar tanto hacia arriba como hacia su descendencia. Mírate, ¿te ves diferente al rebaño? Si lo ves, enhorabuena, oveja negra, eres de los míos. Ya es la hora de despertar. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, amigo querido Rubén Matos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Graciela? ¿Sos de las que anda ahí embanderándose como oveja negra? Es que eso es lo que significa ser oveja negra. Es más cosa porque nos han llamado oveja negra en todo. Yo siempre fui una oveja negra. La oveja negra es la que se hace preguntas. Y entonces, en toda esta matrix, hacerte preguntas es salirte del rebaño. El rebaño blanco no se hace preguntas, va. La ovejita va con las otras ovejas. La oveja negra es distinta, entonces el rebaño la rechaza porque es distinta, pero eso llevándolo a lo simbólico son los que nos hacemos preguntas. No quiere decir que la oveja negra tenga la verdad, pero sí los que nos hacemos preguntas. Y entonces, como nos hacemos preguntas y queremos respuesta, y tampoco vamos a ir a donde va el rebaño para las respuestas, entonces nos empezamos a hacer preguntas e indagar por nuestra cuenta. Eso, Bert Hellinger llamaba oveja negra justamente sí, a los que en el clan se hacen unas determinadas preguntas porque intuyen que algo puede venir por ahí. Entonces, no solamente es hacerse preguntas ni revolver como dice mucha gente, ahora tenemos que estar revolviendo, sacando los trapitos sucios de la familia. No, es que justamente lo que hay que hacer es reconocer dónde está toda nuestra vida, todo lo que resonamos día a día, desde todos los días de la vida. Pero no solamente eso, sino que es de manera inconsciente. Entonces, claro, el rebaño va de manera inconsciente donde le lleva, en este caso, donde le llevan lo que yo le llamo los guionistas. Todo el clan, lleno de abuelos, bisabuelos, abuelas y madre, padre, o sea, todo lo que corresponde de nosotros hacia arriba, de donde recibimos toda la información, actúan de manera inconsciente. Nos van programando y vamos actuando como si de verdad eligiéramos y no estamos eligiendo nada. Entonces, reconocer no significa después cambiarlo, sino decir, mira, esto era por un mandato, o por una creencia, o por un programa que tenía mi bisabuelo.
Bueno, perfecto, pero ¿sabes qué? Lo voy a seguir haciendo porque me gusta. Entonces ya lo elegís conscientemente. Claro. Esa es la gran diferencia. Bueno, arrancamos y no dijimos que estamos en comechingones.com.ar. Que por oveja negra, ¿no? Por oveja negra, oveja tostada, oveja morena. También, claro, ¿qué está la aplicación? Cargarlo de carga negativa a lo negro. No, sino por lo distinto. Algunos dicen oveja arcoíris, porque no quieren decir negra. No es, ponerle violeta, yo diría violeta, violeta, fucsia, yo diría los colores que lo que yo uso. Da lo mismo, es distinto, es ser distinto. Es oveja negra porque así se identifica, pero podemos decir oveja violeta. Mira, si quieres lo cambio desde ya. Digo oveja violeta. ¿Por qué? Porque es diferente. Ya no importa el color. Lo opuesto a la oveja negra, ¿no? Lo opuesto radical a la oveja blanca. Bueno, también nos pueden seguir por la aplicación, no puedo terminar, que hablar de comechingones.com.ar por la aplicación Radio Comechingones, y también me encantaría que me llamaran o mandaran un mensaje al 3544-533-922. Está abierto el WhatsApp, pregunten. Es un tema muy interesante. Yo les cuento que dentro de 2 semanas la invito a Peli, para que entre las dos hablemos del árbol genealógico, volveremos a tocarlo, pero de otra manera, en complemento con las constelaciones. No se lo pierdan dentro de 2 programas, el día 25. El próximo viernes tengo una invitada de honor, que ya sabemos de qué vamos a hablar y todo, pero no me acuerdo el nombre que me dijo, era de... bueno, no importa, sorpresa. Va a venir Yarela, que vamos a hablar de temas muy, muy lindos, porque le dije, nos entrevistamos mutuamente, y ella tiene mucho conocimiento de teatro, conocimiento de la vida, ¿no? Y también de muchas terapias que realiza acá en la Casa Grande. Muy conocida, muy cercana, digamos, a Rubén Matos. Sí. Bueno, entonces, estoy revolviendo todo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Apareció lo de Yarela, porque el próximo 18 va a ser Yarela y el próximo 25, el siguiente viernes, va a venir Peli y seguiremos completando este tema. Entonces, por eso les invitaba a que hicieran preguntas, mandaran, en fin, como siempre. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante, mucho más interesante saber el tema que les remueve un poco más. Completar el árbol genealógico con las constelaciones es justamente lo que me estoy formando en constelaciones. Entonces, ya la mirada del árbol genealógico, teniendo también cómo llegar a sanar esa parte en concreto, ¿no? Porque todo es a través de un síntoma o a través de alguna situación que nosotros estamos viviendo. Tanto en la bioneuroemoción o bionumerología, lo que yo manejo con el árbol, es buscar un tema. Si no te metes en el árbol y ya no sabes ni cómo salir, te enredás por las ramas. Hay información de todo lo que quieras. Tu vida, Rubén, sí, está en el árbol. Hay que ir a colgarse del árbol, y cuando eso hablamos, es todo el linaje, y vamos a decir hasta los bisabuelos, porque lo que traen los bisabuelos sin resolver, ya sabemos que viene a su vez del tatarabuelo, y a su vez de más arriba, al final lo que viene del bisabuelo para abajo, se sabe que lo trae de arriba, por lo tanto no necesitamos indagar, que si no llegamos a Colón, y entonces no terminaríamos nunca, o más arriba, o a qué sé yo, a algún inca, qué sé yo, a dónde llegaríamos, ¿no? No tiene sentido. Entonces vamos a ir a ver toda esa información que nosotros hace que, por eso yo le llamo los guionistas. Nosotros venimos a este mundo y venimos con un guión. Este Facebook se corta las veces que le da la gana. Venimos con un guión. Ese guión no lo escribimos nosotros. Ese guión lo escriben, por decirlo de alguna manera, ¿no?, nuestros ancestros. ¿Por qué decía ahí los ancestros se van a...? No, hay que entender esto. El árbol genealógico es un holograma, es un todo, que es un todo inconsciente. Necesita que todas las partes vayan estando equilibradas. Entonces, cuando en algún ancestro nuestro
hay un desequilibrio, quiere decir que hay conflictos que no se resolvieron. Aquí, muerto el perro, no se acaba la rabia. El abuelo o el bisabuelo se murió hace 1000 años, pero el conflicto quedó. No estoy hablando del alma, no estoy hablando del misterio del espíritu que viene y te va a tocar los pies, ni nada por el estilo, sino que queda ese conflicto sin resolver. Y como no puede quedar nada sin resolver, el árbol va buscando cómo equilibrar. Entonces, va a tocar en algunos, casi siempre vamos a ir mirando 2 generaciones intermedias, ¿no? Vamos a ver, el abuelo vamos a ir a ver, o sea, si algo trae una persona, yo miro padre, madre, lógicamente, pero seguro que voy a encontrar el conflicto que él está resolviendo de manera inconsciente en los abuelos, porque hay una generación de por medio. A veces no, o sea, esto no es matemático, pero es casi que vamos a ir al abuelo de ambos lados y ahí miraremos, ¿no? Entonces hay una polaridad. Entonces, por un lado, se puede ser repetidor de ese conflicto. Yo siempre pongo un ejemplo, siempre busco ejemplos drásticos para que se entiendan, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un abuelo alcohólico que no es solamente que chupaba un poquitito de vino los fines de semana, estamos hablando de un alcohólico, ¿no? Entonces, este abuelo alcohólico tiene los hijos que también pueden estar siendo alcohólicos o no alcohólicos, pero vamos a ver al nieto. Entonces, el nieto o la nieta te podés encontrar que está pendiente del alcohol o de otra adicción, porque al final el alcohol es una adicción, o contrariamente puede llegar a ser un extremo de intolerancia ante el alcohol, qué sé yo, ser fundador de ONG anti-alcohol o hacerse enólogo, que el enólogo es el que toma el vino, vamos, distinguiendo, ¿no? Haciendo esa cata de vino, y en cambio el abuelo se chupaba todo, ¿no? Lo que había. Entonces podemos ver que compensa. Compensar quiere decir, si necesita que haya que repita, o puede necesitar el árbol que sea lo opuesto. Entonces, en definitiva, ese ancestro, en este caso este bisabuelo, puede ser por oposición o por repetición. Está el programa del abuelo, un conflicto que no resolvió. Y una persona alcohólica tiene muchas cosas que va dejando sin resolver. Ha hecho abandono, no ha atendido a los hijos, puede ser que incluso ya se ha dejado en la calle, o puede ser que incluso se haya hecho además mujeriego, jugador. 1000 cosas que traen aparejado toda una distorsión que está ahí. Bueno, se muere el abuelo, se muere la abuela, y dice, bueno, ya está, ya pasó. No, ese conflicto sin resolver va a caer en un nieto cualquiera o en varios, no solamente en uno. Esto de Facebook se está cortando permanentemente. Va teniendo, algunos, por ejemplo, lo van a hacer por oposición y otros lo van a hacer por repetición. Unos van a repetir la historia del abuelo y otros van a hacer todo lo contrario. Puse esto como puede llegar a ser un maltratador, o como puede llegar a ser alguien que ha venido de una guerra, o el otro que, bueno, cruzó el charco por miserias. O sea, acá tenemos una idiosincrasia diferente a la que puede ocurrir en Europa. Yo he trabajado con mucha gente que están en España, por mi relación con España, que ya creo que muchos conocen, que he vivido muchos años en España y entonces tengo mucha relación con España. Y ahí la idiosincrasia, vos estudiás un árbol genealógico y es completamente distinto al árbol genealógico que podemos ver aquí. ¿Por qué? Porque acá tenemos en una gran mayoría una emigración, ¿no es cierto? Emigración de Europa e inmigración en Argentina, que han venido no para conocer Argentina porque les pareció un país atractivo, sino porque venían por necesidades, ya sea porque había guerras o incluso muchísima miseria. Entonces, cuando ese ancestro, que a lo mejor es un tatarabuelo de la juventud que está hoy, ¿no? Más o menos desde 35 o 40 años estamos hablando de su bisabuelo, ¿no? O de su tatarabuelo. Entonces dicen, no, pero eso ya pasó hace mucho tiempo. Todo eso fue
no se pudo resolver. Nunca. Muerto el perro, no se acaba acá. La rabia va quedando. Sí, estoy pensando que no será que sale la música. Porque el otro día salió la música ahí, que por eso lo corta Facebook. Bueno, perdón, estamos acá en vivo y decimos todo lo que pasa. A la gente de Facebook le pido perdón, se está cortando, ahora que está Facebook lo digo, y no sé por qué motivo se está cortando. Así que, ¿qué va a hacer? Se va a ver todo entrecortado. Ya después les voy a pasar para que lo puedan ver por YouTube. Retomamos. Entonces acá no sé, el conflicto queda. Vos imagínate que nosotros tenemos toda una historia de abandono. Han tenido que abandonarse, han tenido que ir de su lugar, han tenido que dejar sus padres, o han tenido que dejar los padres, tenían que a su vez dejar a los padres, si venía el matrimonio. Si no, se venían con 18 años, como mi abuelo, que con 18 años se vino. Después, entonces, muchísimas historias, ¿no? Entonces venía. El Tano era muy laburador, el gallego también. Entonces, ¿qué buscaban? Llegaban acá, no conocían a nadie. Evidentemente no venían en un tour, tampoco venían en un crucero. Lo que venían en un barco, dependiendo del dinero que tenían que venir en primera, o bueno, en primera no venía ninguno, pero se acuerdan que eran, de acuerdo a las películas, eran como los distintos, o sea, el de abajo del todo, y después iban subiendo un poquito, dependiendo, ¿no? El dinero que traían, estaban en una clase o en otra clase. Yo siempre recomiendo que vean Vientos de Agua. Para mí es entender el árbol genealógico a través de Vientos de Agua. Vientos de Agua, no sé si vos lo viste, Rubén. Sí, lo vi. Bueno, ahora está en Netflix, o sea que ahora es fácil de verlo, bueno, fácil, no te digo que todo el mundo tenga Netflix, pero digo, tiene buen acceso, son 13 capítulos y fue filmada en el 2001, no, en el 2002, después del Corralito, hecho por Campanella. Es 13 capítulos de 1 hora y pico, como si fueran 13 películas, es un magnífico lo que es. Y ahí están pasando todo lo que pasa en una generación, cuando se tiene que venir por la guerra, por la muerte del hermano y por todo lo que pasa, se viene a Argentina, y después el hijo en el 2001 se tiene que ir de Argentina para España por el tema de lo que pasó en el 2001 con el Corralito. Y sucede al mismo tiempo que está pasando, así como en color sepia, lo que pasó en el año 35, porque fue justo un año antes de la Guerra Civil Española, y después lo que va pasando y vas viendo lo correlativo de todo, ¿no? Tal cual. Es increíble, la verdad que es hermosísima esa, y yo siempre la recomiendo que la miren para comprender cómo funciona el árbol genealógico. Entonces, no sé cómo puede terminar al final, ¿no es cierto? Pero ahí, si eso se pudiera continuar, va a haber un nieto o un bisnieto del primero, de Alterio el padre, que sería el que vino de España, que puede que por ejemplo, un nieto del hijo de él, que lo hacía Eduardo Blanco, que puede ser que un nieto de ese abuelo, un hijo de este hombre, entonces se pueda quedar como arraigado en un país o en el otro, porque resulta que ninguno se queda arraigado, pero siempre con cosas pendientes del otro lugar. Esto es lo que nosotros tenemos que comprender. Todos los que vinieron así como al final huyendo de una manera u otra, no podían seguir viviendo ahí. Pasaban dos cosas: o se olvidan, en muchos de los casos no quisieron volver a saber nada de nada, no volver la vista para atrás. De ahí puede venir la miopía, les cuento, porque a lo lejos no quiero mirar, porque a lo lejos hay dolor, no quiero mirar Sicilia, voy a mirar acá de cerca, porque el peligro está en los detalles de acá. Allá hay dolor. Entonces el miope, sabes que no ve de lejos, pero sí ve muy bien de cerca. Entonces tengo que tener la vista aquí de cerca. Entonces, ¿qué pasaba con todos estos que venían? Venían nada más que a sobrevivir. No tenían otros ideales en general, lo digo, ¿no? Que venían a sobrevivir, no venían en un país turístico, de turistas. Llegaban acá, caían donde caían, algunos vinieron a Mendoza, nosotros unos viajes larguísimos, otros se quedaban en Buenos Aires, en Santa Fe, Córdoba, donde fueron encontrando. Y constituyeron una familia, pero no con el anhelo de constituir una familia, sino porque la familia era lo único que entendían que les iba a dar contención. Entonces buscaban en el pueblo
el que tenía un montón de hijas, que en ese tiempo se tenían muchos hijos, y eso que no había cómo mantenerlos aparentemente, pero todos tenían muchos hijos, y entonces se casaban con la... Tampoco había educación sexual integral. Bueno, poner. Era otro objetivo que tenía la familia, mejor hombre y mujer. El objetivo era casarse y tener hijos. Ahora hay otros objetivos, ¿no? No vamos a entrar en eso porque yo creo que todo corresponde también al momento del mundo que se está viviendo, ¿no? Bueno, en ese tiempo tenían, entonces, estaba una familia que tenía un montón de hijos, entonces le decían de hijas, y le decían, casate con el tañito o con el gallego, que son laburadores. No tenían dinero, pero eran laburadores. Y entonces se casaban. Entonces venía el taño y le decía, yo quiero a Florencia. Y el otro decía, no, esa es la segunda. Primero Gladys, que es la más grande. No, pero a mí me gusta Florencia, no importa. Que corresponde a la primera. Entonces se casaban. En el mejor de los casos, se casaban y no pasaba nada. Bueno, hasta se podían hasta respetar, hasta querer, pero así como por costumbre. No se casaban enamorados. Yo no estoy hablando en particular, ni estoy hablando en general de todo, sino como en lo que yo conozco de tantísimos árboles que he estudiado, y también un poco la historia argentina. Entonces, ¿qué pasa con esas generaciones? Tenían muchos hijos también. Entonces, esos hijos no eran deseados por el amor de mamá y papá que se quieren tanto, y en algunos casos, encima, laburaba, Altano laburaba, pero no estaba presente, estaba todo el tiempo en el campo, trabajando en la fábrica, de donde sea, no estaba presente en la crianza de los hijos, ni tampoco estaba presente como macho alfa de esa hembra alfa, ¿no? Que sería la esposa. Entonces, vamos heredando, por decir una palabra que no es exacta, pero que vamos resonando en la falta de amor, en la carencia de amor. Entonces, lo vamos llevando adentro, vamos llevando eso. No hubo en ese óvulo y ese espermatozoide que es necesario para la creación humana. Es muy importante lo que se vive ahí, aunque haya sido tu abuela la que gestó a tu mamá y tu mamá te gesta a vos, ¿no? ¿Qué pasaba ahí en esa abuela, en ese abuelo? Entonces, estudiar esa... A veces las historias las conocemos, otras veces de oída nos han contado, otras veces dicen, se sospecha que el abuelo tenía otra familia, pero tampoco se pudo comprobar. No importa. Si hay una sospecha, si hay una cosa que se da por cierta, aunque no haya sido cierta, es cierta igualmente, para la resonancia de lo que vas a recibir. Claro, porque el universo no entiende. Y porque lo que queda es eso que es mentira o no, porque a veces ni se podía comprobar. Pero ¿qué pasaba? Y más que nada, empezamos a ver todas esas distinciones. A veces decimos, ¿no? Ahora que fue el otro día el Día de la Mujer, es que venimos de mujeres machistas. Las mujeres eran las machistas. Atendían al hombre y no atendían a la mujer. Encontrás que tenían 2 mujeres, 4 hombres, o 4 mujeres, 1 hombre. La madre siempre estaba pendiente del hijo, porque el macho alfa, o sea, su marido, no estaba presente en la casa. No es que fuera un juerguista ni nada, vamos a ponerlo que todo era muy bueno, pero laburaba todo el día. Tampoco sentía un amor desmesurado por esa familia que la había constituido para poder él venir a lograr lo que se había dispuesto a lograr en Argentina, porque había dejado a su familia, a sus amigos, su lugar, todo. Entonces, ¿qué queda de ahí? Tenés que trabajar como un desgraciado, y entonces empiezan las creencias, no solamente los mandatos, sino también las creencias que se instauran, que están bien profundas. Si no trabajás como un desgraciado, no vas a poder construirte. Claro. Entonces, trabajar como un desgraciado... Ahí se genera una cultura también. La cultura de que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, ¿cómo se te ocurre que no vayas a sudar? Porque entonces no estás trabajando. Entonces, cuando ahí aparece un guitarrista o una persona que quiere hacer arte, que quiere pintar, por ahí no triunfa, y vos decís, pero che, si son fabulosos, ¿por qué él mismo se autobloquea? Porque hay un mandato, hay una creencia que eso no es un trabajo, porque te está dando placer.
El trabajo matador, el del campo, el de la fábrica, el de 3 trabajos, ese sí, porque es lo que está instaurado. ¿Y de dónde nos viene? Nos viene de esa gran cultura, de esa gran inmigración que hubo entre finales del siglo XIX y toda la mitad prácticamente del siglo XX, donde hubo guerra, donde hubo miseria, donde hubo mucho hambre, y venían acá, que decían, me contaba una vez una clienta mía, dice, mi abuela vino, me parece que era de Polonia, se vino ella sola y se jugó para venirse acá porque le habían dicho que si vos tirabas una semilla, crecía una planta con dinero. Y se vino y tiraba semilla y le crecía un árbol, pero no una planta de dinero. O sea, era tal, bueno, yo me lo creo porque me lo contó ella y me imagino que será lo que se cuenta en esa familia. Y se tuvo que volver, y no sé, creo que después volvió otra vez, una cosa por el estilo, pero que se pasó años, se había gastado todo el dinero para venirse acá, entonces tuvo que trabajar de cualquier otra cosa para después volverse. Pero la idea, ¿te acordás que decían hacer las Américas, era la palabra? ¿Mm? Y decían, en un lugar diezmado como era Europa, es un chiquitito así, es como 4 provincias, de un poquito más, 5 provincias, ¿no? como media Argentina, más o menos toda Europa, ponele, ¿no? Alrededor. Imagínate toda la cantidad de habitantes que viven en Europa. Y estoy hablando de Europa y sin meternos ni en Turquía ni en toda la parte asiática, sino únicamente Europa. Entonces, ahí, el que conoce Europa sabe que no hay lugar ni en las rutas, siembran hasta en la ruta. Todo es muy amontonado porque hay mucha densidad de población y el espacio es chico, ¿no? Hay muchos, por eso la densidad es elevada porque hay en poco espacio hay muchos habitantes. Entonces no hay lugar. La tierra ya no descansa. Yo conozco lo que hablo de España, ¿no? La tierra no descansa porque no hay posibilidad de decir voy a dejar esta hectárea descansando y le pongo soja para que descanse y después, mientras tanto, sigo con el maíz. Ahí no, ahí es todo siempre, permanentemente, no hay un año de descanso porque no se puede. Entonces están las montañas, uno va por Jaén, por ejemplo, que es una zona de olivos, y vos estás viendo las montañas que hay, decir, parecen las negras con las trencitas, porque hay hasta arriba de la montaña, bueno, no son montañas altas, son montes, ¿no? Todo sembrado de olivos. O sea, se aprovecha todo. Entonces, el que vino y vio semejante extensiones de pampa húmeda, se corrió la bolilla de que vos tirabas ahí una semilla y te crecía un bosque entero. Como esta mujer que se creía que había dinero colgando del árbol. Y se lo creían. Y había todo eso también, ¿vale? Y algo habría como una fábula, pero evidentemente sí. Porque todo el que venía y trabajaba mucho en América le iba bien. Claro, pero vos fíjate lo que queda, ¿no? Entonces vamos ahí a eso. Después, por ejemplo, podemos ver, como el otro día lo estaba comentando, qué pasaba con me acuerdo, un muchacho que el problema que traía, porque a veces son situaciones físicas, que también la buscamos en el árbol, y otras veces son conductuales. Entonces había un muchacho hace tiempo que él se daba cuenta que se autobloqueaba cada vez que le pasaba, que empezaba un negocio, ¿no? Un arquitecto, y era inteligente y sabía dónde estaba el negocio y muy capaz, un buen profesional. Y entonces me dice, yo empiezo un negocio que es bueno y yo mismo me autobloqueo. Y me doy cuenta porque empieza como a distraerse, a buscar inconvenientes, a no meterle foco. Y lo miramos y lo encontramos en el árbol, como siempre en el árbol se encuentra todo. Entonces era una abuela, los abuelos paternos que habían tenido muchísimo dinero en una zona de campo, era en Pergamino, donde habían tenido muchísimo dinero y mucha estabilidad y muchas propiedades y de todo. Eran como unos grandes caciques de la zona, ¿no? Me dice este chico, dice, tenían hasta auto. En ese entonces tenían hasta auto. Entonces vivían muy bien.
habían tenido varios hijos, entre ellos el padre de este muchacho. Bueno, ¿qué pasó? Que por no me acuerdo qué razón, me lo contó pero no me acuerdo, quiebran, pierden todo. Y pierden el estatus. No es que se quedaron pobres como viviendo bajo un puente, pero perdieron, principalmente la abuela, que es la que entra en una depresión porque perdió el estatus. Ella era la señora cual, medio marquesa sin título, ¿no? De los que son los poderosos del lugar y pierden el estatus. Aristocracia. Pero una aristocracia basada en el laburo, no era una aristocracia, porque eran al final tenían campos, lo que pasa es que, bueno, ya estaban los señores, ¿no? Y lo pierden. Entonces él, que después por temas de fechas también tenía lo que se llama el doble, coincidían la fecha de nacimiento, de concepción con la abuela, pero da igual, aunque no hubiera coincidido, resulta que el bloqueo es, no puedes estar en un éxito, en un negocio, ganando mucho dinero, porque es peligroso, porque lo podés perder y entras en una depresión. Yo creo recordar que la abuela al poco tiempo se murió con una depresión tremenda. No pudo soportar esa pérdida de estatus, más que de dinero era de estatus. Además ella seguía al marido a todos lados, lo acompañaba, era como, viste, en el auto iba ella, los pibes no sé quién, los hijos no sé quién se los criaría, bueno, no importa. La cuestión es que en el árbol podemos ver. ¿Y qué pasaba? Dice, bueno, pero esa había sido la abuela. No, se había quedado eso sin resolver. Él tiene que sanar a esa abuela. O sea, sana su conflicto, empieza a hacer negocios, empieza a poder trabajar, empieza a poder tener éxito en lo que emprende, y de esa manera también sana a ese conflicto que la abuela se murió y no lo resolvió. Y lo sana. Y sana esa parte del árbol. Es como ir a poner, viste, vamos a suponer, mira, se me ocurre la imagen esta hora. Vos haces un árbol genealógico y está lleno como de rotos, ¿no? Así como de sietes. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a ponerle el remiendo y sanarlo, ¿viste? Limpiarlo bien y ya eso ya no está más. Ese agujero que era porque se había roto, ya no está. Entonces quiere decir que eso ya no va a ir para abajo. Ya no va ni al consultante ni a su descendiente. Ese conflicto, habrá otros, porque todos estamos aquí para aprender. O sea que no es que liberamos y chao, ahora no tenemos más problemas. No, van a ir surgiendo, cada vez, siempre hay cosas, pero cada vez las vamos a, una vez hecha esa limpieza, que la limpieza es ese reconocimiento de ver de dónde venimos, como dice todas estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la misión? ¿Para qué estoy? ¿Qué es la vida? ¿Dónde está la vida? Porque todas esas preguntas las hacemos. Lo que pasa es que como no hay respuesta, directamente ya llega un momento que decís, bueno, la oveja blanca ya no se hace más la pregunta. Sigamos porque la vida es así. Y entonces te empiezan a traer todos esos dichos, ¿no? La vida es un camino de rosa pero está lleno de espinas. Esto es un valle de lágrimas, hemos venido para sufrir, la vida no es fácil. Toda esa tanganeta que nos metemos en la cabeza. Como te tratan. Sí, y bueno, tienes razón eso, porque en realidad es como yo me veo, así me van a tratar. Como te ven, te tratan. Como te ven, como yo me manifiesto, ¿no? Pero lleva a que al final, con la palabra, empezamos a borrar toda la creatividad que tenemos en la cabeza. Nosotros creamos, por ejemplo, en el caso de este muchacho, decía, bueno, yo tengo en mi cabeza, o sea, lo que se llama el caos de la mente, ahí empiezo con el pensamiento, creo una idea, ¿no es cierto? Después pasa a la parte emocional, que bueno, más o menos, sí, bueno, si hago esto, lo otro, bueno, la emoción, vamos a ver, que no sea de miedo, sino que de alegría, de entusiasmo, bueno, bien. Pero después no nos damos cuenta y empezamos con esa retórica de la palabra. Y sí, pero no es momento. Y bueno, vos sabés que esas cosas, eso es ser idealista. Lo concreto es que no haga eso, mira. Andalo seguro, te dice la gente. Andalo seguro. Dejá de pensar en pajaritos preñados, decía uno. Dejá de pensar en esas idealizaciones. Ya sos grande. Eso era cuando eras chico, que eras inmaduro, ahora no podés ser inmaduro. Entonces se le llama a todo eso el riesgo que uno quiere correr, que no es un riesgo, es escuchar tu corazón
y llevarlo adelante. Y te vas frenando porque hay una serie de convicciones, una serie de mandatos, de creencias que están instauradas, tanto en el árbol como propiamente el clan, que ya trae lo suyo, y también el periodo de tiempo en el que te criaron y te pasaron toda esa información. Entonces tiene que ver con la región, tiene que ver con el país, con la región, con la época de la vida, y todo eso lo vamos absorbiendo. Entonces el árbol es algo que es importantísimo que aprendamos a elaborarlo y empezar a ponerle los nombres, las fechas si las tenemos, las fechas de nacimiento, las fechas de fallecimiento. ¿Cómo sabemos cómo conocer una vida entera? Porque una cosa es... Es que una vida entera no la vas a conocer nunca, ni la propia. El árbol desde ahí, ¿no? Pero después son todos lineamientos muy generales, porque... Sí, pero... Porque aparte antes también se ocultaba bastante más el dolor. Claro, pero por eso te digo que hay que tirar de un hilo, que le llamamos el hilo de Ariadna, porque si no, no sabemos qué vamos a buscar. Entonces, si yo ya sé qué es lo que voy a buscar en el árbol, porque hay, por ejemplo, este muchacho que te digo, hay un bloqueo y un autobloqueo, ¿yo qué voy a ir a buscar? Voy a ir a buscar eso. Entonces yo me centro en la vida de las personas que están, de los padres, de los abuelos y de los bisabuelos, en eso. Cuando hay un abandono, porque hay una enfermedad que tenga que ver con el abandono, cuando hay una falta de protección, porque hay un síntoma que tiene que ver con la protección, entonces voy a ir a buscar la falta de protección. No voy a ir a buscar toda la vida de la persona, sino lo que, por ejemplo, si hay una falta de protección con hijos, que puede ser un cáncer de mama izquierda, y bueno, hay una falta de protección al hijo, voy a ir a buscar eso. Entonces voy a ir a ver cómo vivía la abuela con el abuelo, esta abuela con este abuelo, primero los padres, y entonces voy a ir a ver eso. Se sentía protegida, qué es lo que pasaba, y ahí que se le murieron 3 hijos, bueno, entonces esa es la parte que me interesa. Si tiene que haber si hay una historia diferente, porque a lo mejor es un bloqueo, como te contaba de este arquitecto, o no sé, robos, hay un cáncer de páncreas, bueno, tengo que ir a ver qué situaciones de ignominia tenía esa persona, a ver qué humillación había tenido, entonces tengo que ir a ver eso en la familia, a ver dónde estuvo ese gran fraude, esa gran humillación. No voy a ir a buscar entonces, qué sé yo, o a veces está todo junto, ¿no? Porque a veces me vienen con 5 síntomas y los 5 síntomas están todos al final tienen un hilo común. Pero tenemos que saber qué vamos a buscar. La vida entera de la familia no la sabés ni la de tus padres, porque también está basado en lo que te cuentan. Entonces por ahí hay gente que viene y me dice, yo no tengo árbol porque en mi familia no contaban nada. Claro. Y decir, bueno, ya me estás contando algo. Ahí hay secretos, ahí hay silencios, ahí hay cosas que se ocultan, ahí hay dolor, ahí hay dolor. O hay dolor, exactamente. 41 minutos pasaron de las 17 horas en este 11 de marzo del año 2022, donde estamos haciendo, ¿sabes? La hora de despertar con Graciela Quattrocchi. Vamos a escuchar por la portuaria, es compuesta por Diego Frenkel, José Luis Belmonte y Sebastián Chatnel, a través de tus ojos, que me parecía una buena manera también de ilustrar este momento, a través de los ojos de... Bueno, volvemos, estamos de vuelta. Antes que nada, una amiga mía me pidió que hiciera la invitación por ella de un encuentro, es un retiro que se llama Abrazo a la Vida, que va a ser, los días 8, 9 y 10 de abril en la Eco Posada Buda de Tras la Sierra, Córdoba. Son 3 días. Está ella, que se llama Dana Gaudier, catalana, la pueden reconocer si la conocen por acá porque es bien catalana. Es pedagoga y educadora sexual con orientación antroposófica, es poetisa y autora creativa de El vuelo del alma. Y está junto con Oscar Rodríguez
que es facilitador de biodanza, educador biocéntrico y creador de un software de biodanza, de música para facilitadores de biodanza. Esto es un retiro donde va a haber, dice, es una oportunidad para regalarte, un encuentro placentero que te invita a despertar todos los sentidos gracias a la naturaleza, porque esto está bien arriba, como a 5 o 6 kilómetros, o 8, no sé cuánto hay desde la ruta, en la zona de las calles de Nono. El deseo de disfrutar de la propia intimidad nos inspira a crear un espacio cuidado y de contención para explorar nuevas formas de amarnos. Entonces, propuestas de conexión con nuestra respiración, con nuestro estado interior, con el movimiento, va a haber caminatas meditativas y sensoriales, vivencias de biodanza, ceremonias, meditaciones tántricas y también masajes con aceite de coco, conectando con el disfrute del cuerpo. Propuestas artísticas mediante materiales nobles para conectar con el placer y la expresión. En definitiva, la verdad que es un encuentro maravilloso y sagrado. Dice, el paraíso está aquí, en esta tierra, y es cierto, el paraíso está aquí. Les voy a dejar los teléfonos, les voy a dejar uno para que no nos confundamos con los números, anoten. Es el 11 60 44 0378, el de Dana. Es 11 60 44 0378. Así que cualquier cosa se conectan y es un tiempo maravilloso. Una semana antes de Semana Santa. Antes de la crucifixión de Cristo. Sí, sería así como el Viernes de Dolores. Y bueno, ya que estoy, voy a dar yo otro chivo. Ya este es mío. El próximo sábado, o sea que el viernes que viene voy a volverlo a anunciar. El sábado 19 de 3 a 7, sí. Bueno, no me acuerdo, no importa, me llaman y lo digo, porque no me acuerdo si era a las 3 o a las 5. Parece que a las 3, de 3 a 7 o de 5 a 9. Bueno, se los confirmo, porque ahora ni yo me acuerdo cuándo es. ¿Cuándo? El sábado 19 de marzo. Este sábado, mañana no, al siguiente. Después les digo bien el horario. Es en el Arroyo de los Patos. Es cómo abordar el árbol genealógico. O sea, esto que estoy hablando ahora en un taller de 4 horas, que se trata la primera parte un poco teórico, ¿no? De cómo hacemos, esto más o menos que estoy hablando, doy ahí en una pizarra, vamos poniendo cómo se hace un árbol genealógico, para qué sirve, y después, como el lugar no es muy grande, no va a haber así una cantidad de gente con la que no se pueda trabajar, vamos a tratar de hacer la mayoría de árboles genealógicos que el tiempo nos dé. Y en definitiva, cuando se pasa como en las constelaciones, cuando uno hace un árbol, está trabajando también, hay como una resonancia cuántica, ¿no? Hay un campo morfogenético en el que lo que le pasa a uno también le está pasando al otro. Entonces vamos a repasar también un poco las maneras de nacer y también lo que pasa con la concepción, pero nos vamos a centrar mucho en el árbol genealógico. Yo las veces que lo he dado, la gente sale de ahí con mucho movimiento, porque al final hacemos a través de una meditación, más o menos como una parte así bastante introspectiva, vamos a sanar ese árbol haciendo los duelos, haciendo los cortes, que cada uno vea con quién, ¿no? Con quién está resonando. Ahí entonces hay un teléfono para conectarse, pero no importa, bueno, conéctese conmigo, con el programa, con el Facebook, con mi teléfono que es el 341-305-4937. Esto es para la gente de aquí, del Valle, porque no se hace de manera virtual. Así que los espero en Arroyo de los Patos dentro de una semana. Y precisamente tiene relación con este tema, que en ese tema que justamente hoy estamos tratando y que espero que lo tomen así como una base para seguir desarrollándolo a lo largo de muchos programas, porque hay muchas cosas. Entonces, en otras épocas, en otras radios,
la gente preguntaba mucho. Entonces la pregunta no es, yo tengo mi abuelo maltratador, entonces ahora mi hijo que es el bisnieto puede ser un maltratador. No funciona así. Nosotros trabajamos al revés, vemos el caso y miramos para arriba, buscando de dónde viene ese programa o dónde viene esa creencia. Pero no todo un abuelo maltratador, porque hay de todo, ¿no? Vos mirás un árbol, Rubén, no sabés, yo después digo, ¿por qué voy a leer una novela? Porque tenés toda una vida, de un montón de gente, de toda una vida. Tengo hecho más de 1000 árboles. Con montones de agachadas y cosas que uno hace bien, mal, más o menos. Hay una cantidad de cosas, desde incestos, incestos. Bueno, eso. Desde el abuelo mató a la abuela, o el amante de la abuela mató al abuelo, o el abuelo mató al amante de la abuela. En algunos casos ni se sabe si fue así, porque a lo mejor se contó, pero no importa, vuelvo a decir, no importa si es o no. Y lo peor de todo esto no es que se sepa, porque muchas veces cuando se sabe no pasa nada, porque se supo. Se sana, claro. Se sana sabiéndolo. Ahora, el caso es cuando se empiezan a descubrir, porque resulta que pasaron 2 generaciones y estaba esa tía soltera que estaba pegada ahí, se llama el síndrome del custodio, que es la que está custodiando el secreto. Y es como una misión en su vida, cuidar ese secreto. Y entonces por ahí a lo mejor se murió, o directamente antes de morirse dice, yo no puedo más con esto, y te lo larga lo que había ahí. A veces el secreto es muy importante, porque a lo mejor se puede tratar hasta que se distorsiona la herencia, o cosas que se sospechaban y al final eran ciertas o no eran ciertas. Y otras veces el secreto era una pavada, sería hoy, ¿no? Imagínate que de golpe el secreto era que la abuela se había casado embarazada, cuando hoy se casan con el vestido de novia premamá, ¿viste? En ese momento era un super drama. Claro, modificaban, yo siempre se los cuento porque en mi época, cuando yo tenía 20 años y alguna chica de mi edad, de 20 años por ahí, que se quedaba embarazada y se casaba, porque Dios me libre, me guarde y me ampare, los casaban, no importa, no les preguntaban, ¿te querés casar? Te casás, después te separás, pero había que lavar primero el honor. Entonces, inmediatamente, yo vivía en Rosario, inmediatamente mandaban a esa hija a Buenos Aires. Y entre pito y flauta, que se había preparado el casamiento, siempre el casamiento con bombo y platillo, y después se iban a vivir a Buenos Aires, claro, el pibe le nacía como a los 5 meses, 4 meses, 5 meses, entonces tenían que esperar. Era difícil de explicar. No, es que tenían que esperar que fueran 7 meses para decir que había sido 7 mesino. Mientras tanto, esa abuela se tragaba el que tenía un nieto y no lo podía decir. Yo esas cosas las he vivido, y en la época de otra generación más atrás, directamente las mandaban a parir al pueblo, a la casa de no sé dónde, bien lejos, y los dejaban. Ahí nomás. Los dejaban en un orfanato, o si no lo traían y te contaban el cuento de que se lo había encontrado, que se lo habían regalado, y el pibe exactamente igual a ella o al novio que había tenido. Bueno, todas esas cosas se escondían. Dice, es una estupidez, ¿no? Pero eso era un drama, porque había que, entonces ahí lo que hay que empezar a mirar. ¿Y eso qué significa? Eso es un deshonor, aunque no lo sea, porque no lo podemos ver con los ojos de hoy, no podemos juzgarlo con los ojos de hoy. Tenemos que verlo con la idea del deshonor. Del deshonor. Entonces a lo mejor lo que estamos viendo, pues hay que tener una mente muy abierta, muy cuántica, muy arquetípica, muy simbólica, no te puedes ir a los hechos exactos, porque el inconsciente va a lo simbólico y a lo arquetípico, ¿viste? Entonces tenés que reconocer el lenguaje conocer, mejor dicho, interpretar el lenguaje del inconsciente, porque él entiende que si una persona está resonando en ese deshonor, puede ser un gran deshonor de hoy, basado en eso que ni siquiera era un deshonor, mirándolo desde hoy, pero resulta que sí lo era en ese momento. Claro. Entonces, por ejemplo, puede ser una persona que tenga, mirá, una cosa sencilla, el acné. El acné
significa no querer mi imagen, o cualquier cosa que se tenga en la cara, es un conflicto de imagen. Y entonces aquello que pasaba, volviendo a ese ejemplo, ¿no? Era la imagen. A nadie le importaba la felicidad de esa hija que lo hacían casar, que a lo mejor ni se quería con ese muchacho, ni la felicidad del muchacho que se tenía que casar con la chica, y le importaba 3 pimientos lo que le podía pasar a ese bebé, porque no podía nacer, no tenía que nacer. Fíjate la impronta que le queda grabado a ese bebé. Entonces vos imaginate que ese bebé sea el padre del que tiene un problema en la cara y un problema de imagen, una chica o un chico, da lo mismo. Entonces ese fue concebido como ocasionar un problema de imagen. O sea, el que yo venga al mundo ocasiona un conflicto de imagen en mi familia. Es un lío eso también, ¿no? Porque no, a mí me encanta. Y no, bueno, sí, ya reconociéndolo y viendo dónde está. Además, hay protocolos, no me gusta la palabra protocolo porque me hace acordar lo que hacían acá, lo que hicieron en la época tan reciente. Hay ejercicios. Hoy se cumplen 2 años. Justamente hoy, hace 2 años en que la OMS en Europa lo declara pandemia. Sí. No, hoy la OMS declara pandemia a nivel mundial. 2 años. Y el día 19, que es el sábado que voy a dar el taller, se cumplen 2 años de aquí. Del encierro total. Del encierro sí, como pandemia fue hoy. Hoy mismo cerraron las fronteras en Estados Unidos, un día como hoy. Bueno, mira, ya está. Esos 2 años, mira, pero son un quiebre, un antes y un después, no hay vuelta atrás. Pero volviendo a eso, hay ejercicios de PNL. ¿Cómo van a leer ese árbol nuestros nietos, presente nuestros nietos? ¿Te imaginas los que nacieron o los que fueron concebidos en pandemia? Que hay muchos. Y de haber un montón. Y te imaginas, estaban muy juntitos, estaban demasiado juntitos. A lo mejor querían, yo conozco un caso, que se iban a separar. Fíjate, se iban a separar. Les agarró la pandemia y no se separaron, porque a ver, como decían, no podían decir de golpe ¿a dónde me voy? Y se quedaron. Entonces ahí se queda embarazada del segundo hijo. Esa nena es concebida en con desgana o con muchas ganas porque no tenían otra cosa que hacer, o sea, biológicamente sí, pero en realidad viene en un momento en el que si no fuera por las circunstancias que se estaban viviendo, ella no hubiera sido concebida. Por lo tanto, lógicamente que ahí hay otras cosas que se leen. Ella ya había hecho el pacto de vida, de nacer en este momento de la vida, y eso es irrefutable, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista biológico, mirándolo sin esa mirada álmica, esa persona viene al mundo, ese ser viene al mundo en un momento en el que, si no hubiera sido por esa circunstancia, no hubiera venido de ese padre y de esa madre. Entonces, ¿para qué viene? Ahí es lo que tenemos que separar. El proyecto sentido, que es el que le da a la madre y el padre, con el proyecto de ella. Porque independientemente de eso, no se puede quedar agarrada en esa circunstancia de decir, y ahora, encima, que a no lo quiero tener en casa, y el hombre dice lo mismo, yo no quería estar con esta mujer, encima tenemos que tener otro hijo al mundo, ¿no? Entonces, los ejercicios que se hacen, hay ejercicios de proyecto sentido, que es ir a ver qué pasaba, y son muy fuertes, ¿eh? Acá está papá, acá está mamá. Ahora ponete acá como papá, acá ponete acá como mamá. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Para qué quieren tener un hijo uno y otro? No sabes lo que se mueve ahí. Porque te conectás con papá y te conectás con mamá. En ese momento, en ese acto de concepción. Entonces, hay manera de sanarlo, porque hay manera, es impresionante lo que se logra con ese ejercicio. Me encantó. ¿Cómo andamos? 18 horas en todo el universo y también acá en Tras la Sierra. Bueno, hoy empezamos también un poquito más tarde, como 5 minutos, una cosa así. Bueno, el tema es muy apasionante, ¿te gustó, no? Mucho. Yo iba a hablar del árbol y solamente me quedé en un concepto. El árbol es impresionante, todo lo que se puede ver. Yo les invito a que el próximo viernes estén aquí porque con Yarela, la metáfora, me acordé lo que íbamos a hablar con Yarela, de golpe me vino. La metáfora o las metáforas.
Ella me lo puso así, me dice, ¿qué te parece que hablemos de la metáfora? Me encanta. O sea, el próximo viernes con Yarela Aguilares, ¿no? Aguilera. Con Yarela Aguilera vamos a hablar, y no sé lo que va a salir, no tengo la menor idea. Me parece que no voy a hacer ni el editorial, pero que va a ser, además Yarela habla más que yo, imagínense. No sé si nos vamos a dejar pie una con la otra. Se van a dar pieses y se van a tapar los pies. No, yo le voy a hacer a ella la entrevista y va a ser ella la protagonista. A mí ya me tiene muy repetida. Después, el próximo, al siguiente, el día 25, recuerden, acá voy a estar con Peli. Vamos a hablar de todo esto, pero desde la mirada de Bert Hellinger, donde estamos con todo el tema de constelaciones. Y también vamos a anunciar un taller que tenemos para no me acuerdo qué día de abril. Pero bueno, ya lo iremos desarrollando. Que recuperar la agenda y así traer los datos. Sí, no traje la agenda y la verdad que yo si no lo tengo anotado en la agenda me olvido por completo. Ahora cuando le estaba haciendo la invitación a Peli me dice, sí, de paso anunciamos nuestro taller de abril. Ni me acordaba que lo habíamos pasado a abril, porque fue un taller que organizamos para febrero. Pero en febrero la gente, ¿te acordás que el primer día te dije, la gente todavía no está en su lugar? Bueno, no había nadie en su lugar. Empezando a estar en su lugar. Ahora ya sí, empezaron las clases, las cosas se situaron cada uno, cada mochuelo a su olivo y estamos cada cual en su espacio, creo, por lo menos yo empecé con todas las actividades ya. Las mías que doy, las que recibo, entonces ya estamos con todas las pilas puestas. Y acá en la radio ya volvieron casi todos los programas, ¿no? Estamos casi todos, menos tras la rock, estamos casi todos. Bueno, así que espero verlos el próximo viernes, y el otro viernes, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y a todos los viernes, mientras tengamos vida, ya es la hora de despertar.